Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la Edad Media, un periodo que quizá creemos conocer bien, pero que, bueno, esconde una complejidad fascinante. Exacto. Usaremos algunas ideas de la historia Powszechna, Średniowiecie, de Tadeusz Manteufel, Mm. para pues ir un poco más allá de esa visión simplista. Eso es, porque a menudo se ve como un simple interludio oscuro, ¿no? Y la idea es explorar cómo se llegó a esa definición y sobre todo algunas dinámicas internas menos conocidas. A ver si sorprendemos un poco con la profundidad histórica que tiene. Perfecto. Pues arranquemos por ahí, por el propio concepto. ¿De dónde sale eso de Edad Media? Porque claro, ponerle nombre a las épocas nunca es neutral. No, desde luego. Antes de que se usara Edad Media, había otras formas de dividir el tiempo. Estaban las 4 monarquías de la tradición antigua, o las 6 edades bíblicas de San Agustín, incluso las 3 eras de Joaquín de Fiore, cada una con su lógica. Pero son los humanistas del Renacimiento los que acuñan el término, ¿no? Eso de media latinitas. Lo veían como un valle, una especie de tiempo intermedio. Sí, sí, un tiempo de barbarización cultural, decían ellos, sobre todo por cómo veían el latín de la época, que consideraban degradado, un periodo entre la antigüedad clásica, que ellos admiraban muchísimo, y su propio momento, su renacer. O sea que el nombre ya nace con una carga un poco negativa. Totalmente. Y Manteufel recuerda a Christoph Celerius Keller, que fue quien en 1688 popularizó esa división en tres: antigüedad, Edad Media y tiempos modernos, que, bueno, todavía nos marca mucho. Ya el propio concepto define al medievo por lo que no era, ni clásico ni moderno. Interesante punto de partida. Vayamos ahora al cristianismo temprano. La imagen que a veces tenemos es de una conversión más o menos directa, pero fue bastante más, ¿eh? Más complicado, ¿verdad? Muchísimo más. Pasó de ser una fe perseguida, que incomodaba al orden romano por su monoteísmo, su crítica social, a ser primero tolerada, con los edictos de principios del siglo IV. Ajá. Y luego, finalmente, la religión dominante. Pero ojo, incluso internamente, Manteuffel subraya una evolución importante. De ser una secta con ciertos tintes igualitarios, pasó a ser una institución que fue, digamos, moderando su hostilidad inicial hacia las estructuras de poder romanas. Y ese proceso interno tampoco fue un camino de rosas, ¿no? Las famosas herejías. Para nada. Es que no eran solo disputas teológicas abstractas, reflejaban tensiones sociales, políticas. Muy profundas. Claro, el maniqueísmo, por ejemplo, con ese dualismo que venía de Irán, ¿no? Hormuz contra Arimán, pues ofrecía una visión del Estado como algo malo, obra de Satán. Y eso atrajo a mucha gente descontenta, campesinos sobre todo. Claro, la Iglesia y el Estado lo reprimieron con dureza. O el arrianismo, que empezó como una disputa sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo. Exacto, iniciada por Arrio, pero se convirtió en una lucha social y política tremenda. Se extendió mucho más allá de lo puramente teológico, fracturando incluso el imperio. Y mencionas también a los donatistas en África del Norte. Sí, Manteuffel lo señala como otro ejemplo claro, un movimiento que, bajo un barniz religioso, en realidad canalizaba una fuerte resistencia social y local. Todo esto nos pinta un cristianismo temprano, pues muy diverso, lleno de conflictos y muy pegado a la tierra, a la política del momento, lo que nos lleva a otro punto que choca con la visión simple, la supuesta oscuridad intelectual. Se habla del renacimiento carolingio como algo limitado, pero luego, en los siglos XI y XII, hay un despertar bastante evidente. Evidente, sí. No fue una época oscura en ese sentido. El gran impulso vino del desarrollo de las escuelas. Primero las ligadas a las catedrales, y luego las urbanas. Chartres, París, Bolonia, Oxford se convirtieron en verdaderos centros de efervescencia intelectual, superando la enseñanza básica. Y ahí es donde estallan los grandes debates filosóficos, como la famosa querella de los universales. Eso es. La gran pregunta: ¿las ideas generales como hombre o justicia existen de verdad como entidades reales? Eso sería el realismo, de raíz platónica, y muy útil para la teología. O son solo nombres, nómina, palabras que usamos para agrupar cosas. Ese es el nominalismo, con figuras como Roselino. Un debate filosófico brutal con unas implicaciones teológicas enormes. Por ejemplo, para entender la Trinidad. Imagínate. Claro, claro.
Y en medio, figuras como Pedro Abelardo intentando buscar vías intermedias, con una agudeza filosófica notable. Y es también la época en que redescubren a Aristóteles en Occidente, ¿no? Que llega sobre todo a través de comentaristas árabes. Fundamentalmente sí. Avicena, Averroes, su llegada causa un entusiasmo enorme, pero también mucha controversia. El llamado averroísmo latino, con su teoría de la doble verdad, la idea de que algo podía ser verdad en filosofía y falso en teología, o al revés, generó un revuelo tremendo, sobre todo en París. Hasta que figuras como Alberto Magno y, claro, Tomás de Aquino se ponen manos a la obra. Exacto. Emprenden esa tarea gigantesca de integrar el pensamiento de Aristóteles, eso sí, filtrado de ciertos elementos neoplatánicos que venían con él, dentro de la estructura de la teología cristiana, dando forma al tomismo. Es una muestra impresionante de la vitalidad intelectual de ese periodo. Entonces, en resumen, hemos visto que la propia idea de Edad Media es una construcción posterior, con su propia intención. Así es. Y que fenómenos como la consolidación del cristianismo o la vida intelectual, pues, lejos de ser planos o estancados, fueron increíblemente dinámicos, complejos, llenos de tensiones y debates. Exacto. Cuando te acercas con fuentes como las que maneja Manteufel, esa imagen monolítica de la Edad Oscura se cae a pedazos. Lo que emerge es una época de transformaciones muy profundas, de una efervescencia social, religiosa, intelectual, pues muy notable. Lo que inevitablemente nos deja pensando, pues sí, queda abierta la reflexión. ¿Qué otras ideas que tenemos muy asumidas sobre el medievo necesitarían una revisión parecida? Quizá, si rascamos un poco, encontraríamos continuidades inesperadas o resonancias sorprendentes con nuestro propio tiempo. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas.